tema del día en La tribu, la tribu, la tribu. Bueno, estamos... No, me van a... Ajá. Se No, te congeló. voy a dejar que lo presentes tú, Camila. Es que te congelaste, pero estamos con Napoleón Campos, nuestro invitado este día, es un especialista salvadoreño centroamericano en temas internacionales, es docente, investigador y consultor. Bienvenido, Napoleón, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Camila. Un gusto por fin, después de viajes, pandemia y otros menesteres, poder estar aquí otra vez en Torre Futura nivel 12. Perfecto. Para que conozcan un poco más a Napoleón, ya decíamos que es especialista en temas internacionales, integración regional y migraciones, tiene estudios en Holanda y Suecia, estudios doctorales en España y postdoctorales en México. Así que un currículum bastante pesado, alguien que conoce mucha materia sobre lo que vamos a platicar ahora, que es precisamente el tema del momento, internacionalmente hablando, de esta tensión entre Rusia y Ucrania y también cómo tiene el mundo entero este conflicto político. Napoleón, y quiero empezar con... Yo quisiera... Adelante, Pencho. ¿Sí me escucho? Sí. No, bueno, saludar, como decía, yo no voy a poder estar en toda la plática, sí lo voy a estar escuchando mientras pueda, pero no, yo quisiera, si me dejan romper el hielo con Napoleón hoy. Adelante. Dale. No, ¿cuál es tu visión sobre la posición de El Salvador? Es que, bueno, en realidad creo que no hay posición. Y al no dar posición, pues no sé cómo se interpreta. La vez pasada decían que, bueno, neutralidad es al no, digamos, tomar o dar ninguna posición sobre el tema de este conflicto. O sea, ¿cuál es la posición del Salvador desde tu perspectiva o no hay posición sobre el conflicto, Napoleón? Gracias, Pencho y Camila, Chino y mi queridísima amiga Cani. La posición es no tener posición hasta ahora y es lamentable porque venimos varias generaciones de salvadoreños de una guerra civil que en el marco de las guerras centroamericanas, amigos y amigas, buenos días, estuvimos enlazados con la Guerra Fría, con el resto de conflictos en la región. El mundo no fue ajeno, ni se distanció de El Salvador, ni de Centroamérica, todo lo contrario. Sin la contribución del mundo democrático de Naciones Unidas, no fuéramos lo que somos ahora. Y ese es un punto que yo lamento. El segundo punto es que los desarrollos hasta el viernes para mí eran suficientemente claros, y creo que era para la población salvadoreña en general, de que no podía ni nuestro gobierno ni nosotros como salvadoreñas, como salvadoreños, permanecer indiferentes ante esta barbarie que hay que decirlo con claridad, ¿verdad? Esto no es una guerra convencional, esto es una agresión armada, cobarde de Vladimir Putin, sus militares. Ya vamos a desglosar un poquito qué intereses había sobre Ucrania, porque hay una larga historia y una historia contemporánea y reciente, pero está claro que esta es una agresión armada. Y el mundo no solamente lo ha dicho así con claridad, hemos visto las imágenes desde Ucrania, el presidente, las mujeres combatiendo, alistándose en la milicia para resistir, sino que además, Pencho, hay un punto clave, y es que así lo están expresando los foros más importantes. La OEA lo hizo y nosotros no dijimos nada, ni nos abstuvimos, ni votamos en contra. Perdón, Napoleón, pero el silencio no es sinónimo de neutralidad o de que mantenerse neutral. O el negarse a suscribir la declaración es una postura, ¿o no? Es una postura, pero lamentable, insisto, y absolutamente incoherente con los principios y valores democráticos. Digo, yo parto del entendido de que El Salvador sigue siendo una democracia y que tenemos, en virtud del artículo 144 de la Constitución, vigentes tratados y convenios que nos comprometen a apoyar
a un país que es agredido de manera unilateral por otro y al que se le viola su soberanía, su territorio, y el que nos muestra imágenes dantescas verificadas por agencias de Naciones Unidas, y además una agresión armada, Pencho, frente a la cual están reaccionando con absoluta determinación los países aliados históricos del Salvador. Entiéndase, y lo digamos con lista en mano, ¿verdad? Alemania, Francia, España, Italia, Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos. Resulta que entonces el presidente Biden todas estas semanas previas tuvo razón cuando decía viene una invasión, viene una entrada militar unilateral y por más que se intentaba el diálogo y creo que lo que expresó el presidente Macron de Francia fue tan duro de decir, híjole, me pasó enganchando Putin, ¿verdad? O sea, lo fui a ver, me dijo que había un margen para dialogar, para negociar, para entendernos, de que habían instrumentos internacionales que se venían construyendo específicamente sobre Ucrania, sobre las regiones separatistas prorrusas, y no, ¿verdad? Este tipo no se puede confiar en él. Este tipo ya tenía preparada la invasión, que es lo que lamentablemente hemos visto. Yo creo que ya vamos a sacar algunas lecciones muy específicas, Pencho, que nos deja hasta ahora este conflicto. ¿Hay alguna consecuencia que pudiera traer este silencio para el país? ¿O justamente esta postura, esta en teoría neutralidad, no va a tener efectos colaterales? Es que neutralidad, tú lo dices, Carlos, pero no lo dice el gobierno. Es decir, aquí lo importante es que el presidente de la República o su titular de Relaciones Exteriores plantee una tesis, ¿verdad? Una tesis de neutralidad que yo no la entiendo, no le veo ni pies ni cabeza. Es más silencio que neutralidad, entonces. Exacto. No, es que es un absoluto silencio, ¿verdad? Entonces... ¿Y qué interpretas tú, Napoleón? ¿Qué interpretas? O sea, ¿cuál es la intención? Tratar de descifrar cuál es la intención del gobierno y cuál será la postura. Tendrá que darle en algún momento. Bueno, ¿Qué descifras tú? Sí, estamos claros que en el primer foro inmediato que tenemos, que es Centroamérica, ¿verdad? La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, eso está paralizado, ¿verdad? Desde hace 2 años. Allí no hay posibilidades y como tenemos una postura abiertamente pro-Putin por parte del presidente de Nicaragua, ese foro inmediato, válido, legítimo e importantísimo, lo tenemos paralizado. Entonces, el presidente Bukele tenía una gran oportunidad para expresar posición el viernes en el marco de la OEA. Y entonces esto preocupa porque ahora que se abre la Asamblea General de Naciones Unidas convocada de emergencia para ver la crisis de Ucrania, la Asamblea General no había sido convocada de urgencia desde 1982. Entonces esto llama poderosamente la atención. Si el gobierno de El Salvador no presenta ahora una posición, ¿verdad?, que a todas luces va a ser de condenar a Rusia, de condenar a Vladimir Putin por esta agresión armada, cobarde, contra Ucrania, entonces sí definitivamente tenemos que la ciudadanía llamar a una profunda revisión de cómo va este gobierno y cómo va nuestra política exterior. No podemos, insisto, sustraernos a los compromisos que tenemos internacionales. Y por eso, ya de por sí, yo diría suficiente con haber esperado la declaración de la OEA, pero creo que si ahora no tenemos, además la Asamblea General no va a durar únicamente hoy, ¿verdad? Creo que todos por redes sociales y por medios de comunicación hemos visto que hace 4 horas se sentó en una localidad entre la frontera entre Bielorrusia y Ucrania 2 comitivas, una rusa, una ucraniana, como un primer acercamiento.
Pero también vemos, Pencho, que ha sido tan fuerte las sanciones internacionales contra Rusia, contra Putin, y específicamente una lista de nombres, ¿verdad?, a los que son llamados los oligarcas cómplices de Putin, y otros que son llamados pues los empleados de Putin, donde con nombre y apellido se les ha sancionado, y ahora tenemos a una Rusia aislada del mundo, tenemos a una Rusia sancionada por el resto del mundo, y creo que eso le dobló el brazo ya a Putin. Y ya vamos a ver un poco qué puede seguir a renglón seguido. Mira, acabas de decir, bueno, no sé, pero tú mejor corregime si yo lo interpreto mal. O sea, ¿quieres decir que el presidente Bukele mejor guarda silencio, no se adhiere al comunicado de la OEA? Prefiere callar que decir hablar de un apoyo a Putin. O sea, no sé, quiero entender eso. Bueno, es que hay un elemento objetivo que no lo podemos desconocer, Pencho, y amigas y amigos que nos acompañan, y aquí la tribu en la mesa. Y es que cuando el presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa sus permisos para viajar este año, nos apareció programada una visita oficial, no para ir a pasear a Crimea o a Sochi, ¿verdad? Una visita oficial a Rusia, ¿verdad? Entonces, uno dirá, hombre, y en ese momento ya se estaban cirniendo las amenazas de Putin. Bueno, imagínate, la demencia de Putin, que ayer dijo que ponía en alerta su arsenal nuclear y atómico. Es decir, estamos hablando de un demente, y no pronunciarse frente a esa demencia, ¿verdad? De hecho, la OTAN ya frente a elevar la alerta nuclear por parte de Rusia, Pencho, mejor se han quedado wait and see, ¿verdad? Esperando y ver, ¿verdad? Porque esto ya rebasa toda lógica elemental en política internacional. Ok, estamos claros en eso, ya rebasa toda lógica y todo, pero, o sea, lo que te digo, o sea, ¿podrías tú pensar que el gobierno de nuestro país podría en algún momento estar dando un apoyo o simplemente, o sea, un apoyo a Rusia, a Putin? O sea, ¿tú te pasa por tu mente eso? No lo puedo concebir. Y entonces, ¿como para qué fue la reunión o para qué habría sido, cuál habría sido el objetivo de la reunión que se tenía? La de junio-julio. Sí. Bueno, yo me imagino que era una visita, quizás pensando cuando inversiones. En inversiones. Sí, pero cambia el panorama. Exactamente. Pero se supone que está cancelada esa visita, ¿o no? Hombre, sí, para mí junio-julio es como 2 siglos, ¿verdad? Es decir, mira, esto está evolucionando rápidamente. Es más, no quiero que se escandalicen con lo que voy a decir, pero aquí estamos viendo en un laboratorio viviente, sangriento, desgarrador, lo que un tirano es capaz de hacer por perpetuarse en el poder. Pero lo más grave es que este tirano está sentado sobre un arsenal militar impresionante, capaz, tremendo, ¿verdad? Pero el punto es que yo creo que con este último giro de subir la alerta nuclear desde Moscú, casi yo diría, hombre, yo me alineo con la tesis de varios de mis colegas, que Putin hizo todo esto por debilidad interna, que Putin hizo esto para seguirse perpetuando con un enemigo externo en el poder, y que a lo mejor, hombre, hasta los mismos militares van a decir, hombre, este jefe ya está desquiciado, y miren, no descartemos que puedan darle un golpe de estado claro y pelado, como decimos en El Salvador, a Putin, porque aquí está de por medio un punto. Imagínense, después que cae, aquí podemos ya ir entrando a la vieja historia, ¿verdad? Y a la historia reciente. Pero es que Rusia, cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991, Rusia inició un sendero democrático que duró nada más 10 años. De hecho, Putin llegó al poder gracias a los votos soberanos del pueblo ruso. Pero él, estando en el poder, bueno, parece que la última reforma a la Constitución es que da chiste, da risa. Creo que Putin está hasta el 2035 o 30. Sí. No, hombre. O sea, eso ya es una demencia. Creo que a Pencho le quedó algo de la pregunta anterior.
Sí, me quedó, pero es que aquí está hablando la señora, pero mira, no, entonces no, que yo no quería, o sea, tú decías que no podés concebir o no podrías concebir una posición de nuestro país, entonces no, tampoco hay que especular, ¿no? O sea, ese silencio mejor esperar, entonces, o cuál debería ser. Pero mira, aquí tenemos al chino cerquita y lo hablábamos antes de iniciar el programa. Argentina no firmó la declaración de la OEA el viernes. Acaba de estar el presidente muy Fernández. criticado por no firmar. Muy criticadísimo. Pero mira, Pencho, cómo cambian las cosas. Así de rápido, ¿verdad? No firma el viernes. El presidente Fernández hace un mes estaba visitando Moscú, ¿verdad? Pero Argentina, hombre, Rusia le compra cereales, Argentina le vende cereales a Rusia, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué intereses estratégicos tenemos con Rusia? Ni uno solo, ¿verdad? Pero aún así, Argentina terminó condenando. Hoy, ¿verdad? El canciller de Argentina hace más o menos 6 horas, tomando de diferencia las 7 horas con Ginebra, va porque Argentina preside el Comité de Derechos Humanos en estos momentos de Naciones Unidas y en su discurso de apertura de este Comité de Derechos Humanos dice claramente que Argentina condena la agresión armada contra Ucrania. Entonces, por muy intereses estratégicos que tenga Argentina, sobre todo con sus materias primas en Rusia, pero esto ya rebasó. Y mire, ahorita, ¿quién quiere ser amigo de Vladimir Putin? ¿Verdad? Mira, Pencho, quiero adelantar aquí en la mesa algo que me llamó un amigo hoy a buen 6 de la mañana, escuchando que venía aquí a visitarles. Él tiene un muchacho, su hijo menor, becado en Rusia en estos momentos. Y ayer, que ya fue o mejor dicho, cuando era la medianoche, que él tenía que retirar el último día de cada mes el monto de su beca, ya no pudo retirarlo, porque las sanciones financieras comenzaron a ser aplicadas desde ayer y Rusia en estos momentos creo yo que es el peor lugar o el lugar donde menos uno quisiera estar, ¿verdad? Y entonces yo echo de menos a la Rusia democrática, se los quiero decir. Imagínense esa Rusia con sus aportes científicos, culturales, volcada a la investigación del espacio, esa Rusia que ha parido tantos grandes atletas, gimnasia, en fin, esa Rusia solo vivió 10 años de transición democrática. Putin se encarama en esa transición y lo convierte en un gobierno de mafias. Rusia es un petroestado, ¿verdad? Él creyó de que al cortarle el grifo del gas y del petróleo a los europeos, ahí se acababa él y triunfaba y vencía, cuando Alemania le dice, no, mire, el que le cerró el grifo soy yo, ¿verdad? Porque ya no quiero el gas suyo, ¿verdad? Ese gas sucio, ¿verdad?, bañado en sangre ucraniana, no lo quiero. Entonces, en estos momentos, yo creo que incluso el gobierno de El Salvador haría bien en decir, tachamos, ¿verdad? Borramos de la lista de permisos y de Rusia. Nos equivocamos en la política exterior en apostarle a Rusia. Nosotros no somos Nicaragua. El Salvador es una democracia, ¿verdad? Condenamos la agresión cobarde de Putin contra Ucrania y nos sumamos, ¿verdad?, en el marco de las Naciones Unidas. Y hoy es la gran oportunidad del Salvador. Espero no nos falle el gobierno del Salvador. Bueno, esta última frase que acabas de decir sería, digamos, lo que tú esperarías que suscribiera o que el pronunciamiento del gobierno de El Salvador. Esto que acabas de decir. Exactamente. Napoleón. Bueno, si alguien lo suscribe o le quiere agregar o quitar o no está de acuerdo, pues ahí está el WhatsApp. Yo sí tengo que desconectarme, pero yo agradecido contigo. Sé que ahorita viene una exposición interesante porque yo quiero conocer también las consecuencias. Creo que, bueno, aquí el chino, Camila, Carms, van a también entrar en ese tema, entender un poquito la guerra y también geopolíticamente qué es lo que se viene. Pero no, bueno, tenemos un excelente panelista hoy, así que yo les agradezco y tal vez me conecte otro rato antes de terminar. Dale. Gracias, Napoleón. Bueno, pero bueno, dale, chino. Sí, no, si va la canciller o va a conectarse la canciller.
las Naciones Unidas hoy? Bueno, esperemos que tras estas críticas, tras estos señalamientos, que creo que son sinceros y nacen del fondo del corazón de los salvadoreños, que esto impulse al gobierno a rectificar. Esto es muy serio. De hecho, el bloqueo financiero mundial contra Rusia va a traer repercusiones sobre nosotros, por mínimas que sean. Está claro de que, bueno, ya estamos pagando, creo que ustedes ya lo discutieron la semana pasada, que El Salvador pues ya estamos pagando sin merecerlo la factura petrolera, como todo el continente americano, porque se fueron para arriba los precios del crudo y de los combustibles refinados, a pesar que no nos abastecemos nosotros ni del petróleo ruso, ni del petróleo británico, ¿verdad? Del Brent. Pero ya estamos pagando un barril del petróleo arriba de los $90, por ratito sube a más de 100, y a los errores de política económica del gobierno de El Salvador se suma esta espiral inflacionaria derivada de esto que estamos señalando de los petroprecios. Pero yo te preguntaba si este no pronunciamiento o este silencio puede tener consecuencias para El Salvador, digo, en el sentido de no condenar esto. ¿O sí, nos desprestigia ante la pero comunidad. Pero solo es eso, desprestigio, o sea, no tiene una consecuencia directa. No lo sé. Hay una declaración fuertísima de la portavoz de la Casa Blanca, donde urgió a los pueblos y gobiernos amigos de Estados Unidos, de Occidente, a sumarse a la condena. Y es lamentable, pues ya lo dijimos, esto no se ha producido en los momentos que debió haber sido hechos. Y yo no puedo asegurar que no haya alguna consecuencia de algún tipo, política, diplomática, y no sé si también económica y financiera, porque si el mundo ha cerrado filas contra esta agresión de Putin contra Ucrania, ¿por qué no nosotros también cerrar filas, verdad? Miren, los historiadores nuestros brillantes ya nos estuvieron recordando lo que pasó para la Segunda Guerra Mundial, de cómo al último dictador que tuvimos, ¿verdad? Al último tirano que tuvo El Salvador, ya ven que nosotros hubo militarismo, pero los militares se pasaron dando golpes de Estado entre sí cada 6 meses, ¿verdad? Cada 2 años, hasta 1979. Entonces, como no tenemos una tradición, es curioso, ¿verdad? Nicaragua no pudo vencer tampoco, ¿verdad?, la tentación autoritaria. De Somoza se pasó al sandinismo, tuvieron década y media de democracia, de elecciones libres, y llega Daniel Ortega y suprime eso. Nosotros no, ¿verdad? Solo en 2 siglos de independencia de España, un tirano, un dictador, el general, y en ese momento crítico como este, sí, Estados Unidos y los aliados occidentales le doblaron el brazo a Hernández Martínez. Maximiliano, 1900, en los 30. 30 y fichitas. Después del ataque a Pearl Harbor, todo, y este es un ataque a Pearl Harbor. Ahora, esto, si queremos, ¿verdad? Pero miren, yo quiero decir algo, invitarlos a pensar desde una máxima. Lo bueno, y creo que esto a las amigas y amigos que nos acompañan desde todas las plataformas de ustedes de la tribu, les va a servir muchísimo. Ya que hablamos de la Segunda Guerra Mundial y podemos hablar del fin de la Guerra Fría, etcétera. Los buenos ganan las guerras. O sea, esto no es de Hollywood. No, o sea, parece película, pero no. Esto no es, pareciera película, ¿verdad? Pero los buenos ganan las guerras en la historia, ¿verdad? Los buenos ganaron la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Unión Soviética no existe, por eso ¿verdad? mismo. Si Rusia es perdedora de la Guerra Fría, con un arsenal nuclear, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, en manos de un demente, como ya lo vimos. Pero los buenos ganan las guerras, ¿verdad? Y el mundo no va hacia tiranías. Es más, yo creo que si cae, entre más pronto caiga Vladimir Putin, nos va a servir al resto del mundo donde hay dudas. Lamentablemente, si los problemas de la democracia los debemos de resolver con más democracia o con autoritarismo, ¿verdad? Entonces, si vemos caer
a Vladimir Putin, a las generaciones más jóvenes esto lo va a sacudir, porque nos va a mostrar que el mundo va hacia más democracia y no hacia tiranías. Sí, Napoleón, usted mencionaba hace un par de minutos que había un momento oportuno para pronunciarse, para mencionar qué es lo que estaba pasando. ¿Cuál es ese momento? Y mencionaba también consecuencias sociales, políticas, económicas. La gente entiende y comprende, por ejemplo, lo del gasoducto que representa Ucrania, lo que puede pasar en Europa, pero ya para tropicalizarlo, ¿cuál era nuestro momento, si es que ya pasó o si no ha llegado, y cuáles pueden ser las consecuencias para El Salvador y la región? Es que parece que, desgraciadamente, esto es lo que tenemos en El Salvador. Pero parece que hay acá, y así a casi 3 años de este gobierno, hay una especie de tendencia a aislarnos internacionalmente. Miren, yo creo que lo conversé con ustedes por Zoom, pero hoy aprovecho de decirlo, porque esto se nos va a convertir cada vez más familiar. Está claro que las generaciones jóvenes no van a poder olvidar ni a Ucrania, ni a Putin, ni a Rusia en estos momentos. Pero yo les comentaba, y me parece que es oportuno recordarlo, porque ya tenemos los primeros sancionados salvadoreños bajo la ley Magnitsky. Pero conviene recordarlo todavía más en estos momentos, porque primero van a haber más sancionados salvadoreños bajo la ley Magnitsky. Y conviene también, creo, refrescar qué es la ley Magnitsky. Sí, pero refrescar quién fue Magnitsky, ¿verdad? Magnitsky era un profesional ruso como cualquier otro, un abogado que tenía su despacho y que trabajaba licitaciones públicas. Okay. Un día lo contratan empresas occidentales para participar de una licitación. Él presenta los papeles y alguien del interior, ¿verdad?, de los ministerios donde iba a hacer esta, le dice, no hombre, mira, es por gusto, ¿verdad? Estoy hablando muy en salvadoreño y alejándome de mi lenguaje, ¿verdad?, propio, profesional. No hombre, mira, esto ya está adjudicado. Estás licitando por gusto. ¿Cómo? ¿Y eso? No, hombre. Y entonces Magnitsky, Sergei Magnitsky, creyendo que todavía Putin, ¿verdad?, no había manoseado ni manipulado el Estado de Derecho, va y presenta una demanda con las pruebas que le habían facilitado, que ojo, llegaban estas pruebas de sobornos y de coimas hasta el Kremlin y posiblemente hasta el despacho de Vladimir Putin. No solamente la Fiscalía de Moscú le rechaza la demanda, sino que la Fiscalía le avisa a los demandados por Magnitsky que tenían una demanda y estos contrademandan a Magnitsky. Y allí sí, la Fiscalía va a apresar a Magnitsky, lo mete preso a Magnitsky. Magnitsky tenía X, Y, Z padecimientos, ¿verdad?, de vulnerabilidad, necesitaba medicina, y Magnitsky muere en las cárceles de Vladimir Putin. Y por eso Magnitsky se convierte en el ícono de las leyes para sancionar a corruptos y antidemócratas, que en un primer nivel, Canadá, Reino Unido, los países que ahora están sancionando, adoptan las primeras leyes Magnitsky para sancionar a estos rusos que operaron, que materializaron el asesinato de Magnitsky en las cárceles, ¿verdad? Pero luego evoluciona rápidamente y ahora tenemos un instrumento internacional consensuado cada vez entre más países, que es la llamada Ley Global Magnitsky, que es con la que han sido sancionados estos primeros 3 funcionarios íntimos colaboradores de Nayib Bukele. Entonces, esto de Magnitsky, en este contexto, Rusia, Ucrania, Vladimir Putin, nos va a sonar cada vez más familiar, pero creo que también valía la pena aprovechar este momento para honrar la memoria y para decir algo, ¿verdad? Muchos están luchando por la democracia en Rusia. Si ustedes revisan las noticias, la policía rusa, cientos, miles Son ya. miles en las calles. Pero además hechos presos por la policía por protestar, ¿verdad? No es el único, ¿verdad? Magnitsky, ¿verdad? Y hay otros opositores en prisión, hay uno que fue envenenado,
fue a Alemania, El famoso. el famosísimo, ¿verdad? Mira. Entonces, te digo, esto nos toca a nosotros, ¿verdad? No podemos frente a esta realidad sustraernos. Y por eso te respondo con absoluta claridad. Hay dos momentos. Uno, individual, ¿verdad? Donde se llama una rueda de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y se lee un comunicado, ¿verdad? Y se dice claramente, nosotros condenamos, El Salvador. Y luego el otro momento que ya dije que no existe por la situación en Centroamérica de liderazgos, que está paralizada la integración, y por la posición de Daniel Ortega diciendo yo apoyo al señor Putin, y él se atiene a todas las consecuencias, ¿verdad? Igual que Daniel Maduro. Ortega. Entonces, y el tercer momento que se perdió, la declaración el viernes a las 6 de la tarde, hora del Salvador, de la OEA sobre Ucrania. Esa era una oportunidad de oro y a mí me alegra mucho que haya recuperado Argentina, Chino, su momento hoy, ¿verdad? A través del canciller, donde ya despejó todas dudas de que Argentina se suma al mundo de condena contra esta agresión de Putin contra Ucrania. Estaba leyendo un comentario de Oscar, un oyente, que dice, muchas personas sostienen que debido a que El Salvador no tiene peso político internacional, no sirve de nada fijar una posición. Y a propósito de esto, comentamos el viernes, la diputada Claudia Ortiz hizo una declaración y la diputada Marcela Pineda le puso, puedo imaginar la preocupación de Putin ante el comunicado de la diputada Claudia Ortiz. Pero digo, ¿sirve pronunciarse aún sin tener peso político? Sirve pronunciarse. De hecho, uno de los dos países proponentes del borrador de la declaración de la OEA fue Guatemala. Y ya ven los líos que tiene Guatemala como nosotros, ¿verdad? Por los senadores de Estados Unidos, los señalamientos de corrupción, pero Guatemala vio ahí una oportunidad de oro para oxigenarse, la aprovechó y dice, no hombre, yo voy a ser uno de los dos ponentes con Antigua y Barbuda, ¿verdad? Que ella vino a jugar por aquí. Mira, y hablando de jugar, ¿verdad? Yo los venía oyendo en el camino para acá, hicieron ustedes un excelente repaso. Rusia pierde la final de la Champions, ¿verdad? Sí, El capítulo de la Fórmula 1 en Sochi, ¿verdad? Las eliminaciones del Mundial. Eliminaciones al Mundial. Pero eso en principio pierde la posibilidad de jugar de local. De cantar el himno, ¿verdad? De cantar el himno, es decir, pero la Euroliga también ha sancionado todo lo que vimos el fin de semana en las canchas europeas, ¿verdad? De los equipos, con sus pancartas. En la música también. En la Paul McCartney música, se pero pronunció. además ayer domingo, ¿verdad? Ayer domingo, más de 100,000 personas en las calles de Ámsterdam, más de 100,000 personas en las calles de Berlín, ¿verdad? Y todos los países, fíjense que aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Yo pido respeto a todas las ideologías, porque ahí me han estado escribiendo gente que sigue comulgando con el comunismo y con el viejo comunismo soviético, ¿verdad? Que cómo es posible que yo esté respaldando a la OTAN, pero miren, aquí lo voy a decir claro y pelado, ¿verdad? Si Ucrania hubiese sido ya miembro, aliado de la OTAN, Putin no hubiera hecho... No se atreve. No se atreve. No se atreve. ¿Y quiénes son los países que ahorita están más beligerantes? No solo recibiendo ya acaba también, ¿verdad? Hoy amanecimos y ya el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, habla de que se ha duplicado en las últimas 48 horas el flujo de refugiados ucranianos. Ya son más de 500,000, ¿verdad? Rumanía, Hungría, Moldavia. Pero estos países, basta leer un poquito de historia, eran los países que estaban bajo la bota militar soviética, bajo la bota militar de Moscú en la Guerra Fría, y son los que se quieren ya, y por eso se aliaron a la OTAN y se aliaron a la Unión Europea, porque ¿qué amigo puede ser Rusia bajo estos términos, verdad? Entonces yo le soy sincero, el mundo no puede tener una salida hacia una escalada armamentista, ¿verdad? Yo veo más factible que los mismos militares ahí le den gas a Vladimir Putin, ¿verdad? Le den un golpe de Estado, ¿verdad? Y Rusia
proclame que regresa a la democracia, convoque a elecciones y pasen esta terrible página de violaciones a los derechos humanos. ¿Ve? Mira, hablamos del tema deportivo e incluso lo hablamos antes. Vos decís que puede incluso no permitir que participe, ya no como local, sino que, por ejemplo, ni siquiera participe en las eliminatorias Rusia. Y la pregunta, y te lo preguntaba antes, Estados Unidos invadió muchos países y jamás ningún deportista estadounidense, ninguna selección fue castigada así. Bueno, sí hubo, acuérdate, en las Olimpiadas, ¿verdad? Pero ahí fue boicot. En esa época Estados Unidos ni jugaba fútbol, ¿verdad? Solo Sí. Pérez, solo nuestro... Hugo Pérez. Hugo Pérez, que fue nuestro mágico González de aquella época. Pero acuérdate que hubo unos boicots tremendos, Claro, ¿verdad? pero boicot- A Moscú 80, a Los Ángeles 84. Fue recíproco. Fue o sea, recíproco, pero digo, ahí ¿verdad? fue una decisión política. No voy. Ahora a Rusia se le intenta que no participe directamente. Digo, y por eso no se aplica para otros países que han invadido. Pero mira, pero es que acuérdate que aquí estamos hablando de una agresión unilateral, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando en un mundo del siglo XXI, ¿verdad? Donde todos estamos interconectados, donde estamos viendo transmisiones en vivo desde las mismas trincheras en Ucrania, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con los paralelos que se establece. Pero mira, quiero señalar un puntito que con mucha agudeza me lo señalaba una amiga anoche. Y me decía, mira, ¿cómo es posible que El Salvador no diga nada, no se posicione, no firme la declaración de la OEA que tú vienes señalando desde el viernes, cuando nosotros tenemos por allí una heridita abierta que se llama Isla Conejo? Es cierto. Es decir, nosotros no podemos sustraernos de temas territoriales. Y hombre, cuando Juan Orlando Hernández, pedido en extradición, llega con las lanchitas, ¿verdad? Porque nosotros somos lanchitas, hay que decirlo, ¿verdad? Lanchitas nicaragüenses, lanchitas hondureñas, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad?, a las Fuerzas Armadas, pero aquí hablamos de lanchitas. Pero hombre, Juan Orlando Hernández llega y se acuerdan, ¿verdad? En su primera presidencia, como 6 meses antes de ganar la reelección, que era espuria, era ilegal, inconstitucional, pero llega con esa lanchita a poner la bandera, el asta, iza la bandera de Honduras y gana la reelección, ¿verdad? Es decir, esa picaresca, ¿verdad? Esa mala astucia de jugar con el nacionalismo. Pero ahora, no hace mucho que se abrió el tema de Isla Conejo, entre Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega, firman un bilateral sobre el cual para mí fue despreciable, algo asqueroso entre ambos gobiernos, pero aquí también guardamos silencio. Es que esto de guardar Pero silencio... vamos a abrir la frontera con Honduras, así que estamos... Es que esto de guardar silencio, ¿saben? Yo lo lamento mucho, ¿verdad? Es que debemos sentar posición, ¿verdad? Ojalá... Hoy en la ONU. Ojalá. Y allí, en la sala de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y hay reunión del SICA en Belice, creo que hoy y mañana. Bueno, Ahí no va a pasar nada. Seguro. yo creo que no, porque Daniel Ortega va a frenar todo, ¿verdad? Pero igual pueden haber declaraciones unilaterales, ¿verdad? Guatemala misma, ya lo recordamos, fue ponente de la declaración de la OEA, presentó el borrador, y pueden haber sorpresas en ese sentido, porque miren, yo comprendería que el presidente de Guatemala también busque oxígeno, ¿verdad? Entre todas sus tribulaciones, ya ven que hasta hay una investigación del Faro, Sí. lo están vinculando con coimas, con sobornos, y en fin, también algunos países buscarán redención con el tema de Ucrania, ¿verdad? Pero independientemente si son sinceras o no las intenciones, las posiciones internacionales son posiciones internacionales. Y yo creo que El Salvador, con este silencio, se ha desgastado internacionalmente. Un desgaste innecesario e inútil. Napoleón, es difícil comprender, porque ya usted mencionaba la historia reciente y la historia antigua, y claro, esto trae mucha cola desde hace varias décadas. O siglos. O siglos incluso, porque viene del Imperio Rus de Kiev, o sea, son siglos. 1000 años. Sí, son mil y mil. Sí.
el Rus de Kiev, el zarismo y todo. Pero la historia es cíclica, se repite y hay muchas cosas que a veces uno pasa por alto. Y usted mencionaba un golpe de Estado, incluso al mismo Putin. Pero con todo el armamento que tiene, con todo con lo que está preparado, ¿cuál sería una vía para que esto suceda o para que el pueblo ruso pues pueda mencionar algo, pueda hacer algo? Bueno, siempre se recuerdan, esto sí es hasta de Hollywood, siempre hay por ahí un teléfono de color rojo. El ¿verdad? teléfono rojo, el famoso. Y un botón. El famoso botón rojo. Hombre, me decía un amigo chistando, ojalá que por ahí alguien se meta debajo del escritorio y corte los cables, ¿verdad? Que van del... esa sí es la película, pero miren, quizás no estamos tan lejos de esa película, ¿verdad? Es decir, hombre, ya lo decía, ¿verdad? Rusia con esta historia. Fíjense que aquí hay algo de la larga historia que no quisiera dejar de mencionar. Y es que le tocó al Papa Juan Pablo II, que ya ven que aquí ustedes estaban pequeñitas, ¿verdad? Y cuando vino... Su visita. ¿Verdad? No sé si ya habían nacido, yo no sé, no me quiero meter hasta allí. Sí. El chino sí, por supuesto que ya estaba grandecito. Pero le tocó a Juan Pablo II celebrar los 1000 años de la cristianización de Kiev. Cuando Rusia no existía, ¿verdad? Cuando Moscú no existía. Moscú era una aldea por ahí, ¿verdad? Rica y abastecida por el río. Les cuento que yo he estado por ahí, ¿verdad? Como consultor tengo... un día traigo mis fotos o se las mando, ¿verdad? Estoy con bigote de esas épocas de consultor junior, ¿verdad? Yo tuve el honor de visitar Moscú antes que se disolviera la Unión Soviética. Y otro país, ¿verdad? Pero quiero comentarles algo. El gran hombre de la perestroika, Gorbachev, está vivo todavía. De hecho, le podemos celebrar desde aquí el cumpleaños porque el miércoles cumple 92 años. Wow. ¿Verdad? El hombre que se echó encima el fin de la Guerra Fría. La separación, el perestroika. Pero además... darle seguridad al mundo de que ya no de que esto que ahorita está revirtiendo Putin lo dejó asegurado Mikhail Gorbachev. Entonces yo tuve oportunidad, un día les traigo estas fotos, espero para celebrar que esta guerra terminó, que este conflicto terminó, porque ya es una guerra a todo nivel, ¿verdad? Y yo esperaría que el pueblo ruso, algo venía oyendo en la parte deportiva de ustedes, que no la deben, ¿verdad? O sea, no la deben los deportistas rusos. No, ellos ¿verdad? no tienen. En general no tiene nada que ver. Hay algunos que sí se han aprovechado del sistema deportivo ruso estatal, pero la mayoría no tiene nada que ver. Y muchos que salieron cipotes, ¿verdad? De Rusia, las tenistas, la famosa escuela rusa en Florida, usted claro. de donde salió la Ana Kournikova, etcétera. Entonces, Sharapova misma. Entonces, no la deben, ¿verdad? Esa es la Rusia que queremos, ¿verdad? La Rusia democrática, la Rusia amistosa. Pero la cuestión es que se están abriendo odios terribles, ¿verdad? Innecesario. Toda guerra, ya sea de ocupación como esta o una guerra convencional, despierta odios, ¿verdad? Sí. Y cuesta reconstruir, ¿verdad? Pero miren el caso de Alemania, que fue derrotada terriblemente en la Segunda Guerra Mundial. Aprovechó la reconstrucción, aprovechó el plan Marshall y aprovechó a Alemania salir del nazismo, de la alienación nazista, para construir una sociedad democrática, y hoy Alemania es el gran pilar de la Unión Europea, es el gran motor económico. Sobre el marco alemán se montó el euro, con el perdón, ¿verdad?, de otros amigos, ¿verdad? Yo sé que Francia, el Reino Unido no podemos incluirlo porque nunca se integró a la zona euro, ¿verdad?, del euro, pero Alemania dio su moneda, su firme moneda, ¿verdad?, centenaria, para establecer el euro, la moneda única europea. Entonces es posible, ¿verdad? Y fue eso tan sorprendente. Miren, Japón
que también se sumó ya a las sanciones contra Rusia, y no Japón recibió 2 bombas atómicas. Sí, Hiroshima y Nagasaki. Pero 10 años después Japón estaba celebrando los Juegos Olímpicos de Tokio. Perdón, 20 años después. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que una nación que recibió 2 bombazos atómicos por parte de Estados Unidos de repente apareciera con autopistas, con unas instalaciones deportivas impresionantes? Milagroso. Un milagro, ¿verdad? Y le diera la mano al mundo y decir, nos olvidamos de esa locura, de esa demencia militarista. Por eso digo, no es película esta, ¿verdad? Las guerras, los grandes conflictos los ganan los buenos, ¿verdad? Acá Samuel nos dice, y no va a hablar de los acuerdos de Minsk, ¿qué pasó? Eso es importante, gracias. Esta es otra traición de Putin, ¿verdad? Porque los acuerdos de Minsk es la capital de Bielorrusia, ¿verdad? Y Bielorrusia es aliada de Putin. O sea, el señor de Bielorrusia, Lukashenko, es una marioneta de Putin. No obstante, acepta el presidente de Ucrania, Zelensky, ¿verdad? Como se dice en ruso, Zelensky, acepta comenzar a dialogar hoy, ¿verdad? Allí. Bueno, estos acuerdos de Minsk, se generó este acuerdo, ¿verdad? Un convenio internacional novedoso para poder, en el marco de las convenciones de respeto a las minorías étnicas, propiciar la integración de las comunidades prorrusas o con ancestros rusos en territorio de Ucrania. Pero saben, esta Crimea, que es bellísima, de la que anexó Putin, Sí. ocupándola militarmente, 2014 fue eso. Stalin se la dio, reconoció el derecho de Ucrania en el marco de la Unión Soviética, le reconoció el derecho a Ucrania sobre Crimea. Entonces, esos acuerdos de Minsk, qué bueno que Samuel nos recuerda, eran el mecanismo que se estaba usando para propiciar esa integración, para generar las condiciones de autonomía suficientes en esas 2 provincias que, curiosamente, el primer paso político diplomático de Putin fue reconocerlas Estado soberano. Sí. Nadie en el mundo, no sé si ya Daniel Ortega lo hizo, porque Daniel Ortega se puede esperar cualquier disparate, ¿verdad? Pero está claro que era una burla, ¿verdad? Entonces, allí se engulló Putin 2 regiones grandísimas de Ucrania, ¿verdad? Obviando los acuerdos de Minsk, que insisto, era un... Y fíjense qué interesante, porque aquí va a pasar mucho. Creo que la próxima vez que platiquemos, Dios mediante, va a ser en un escenario muy diferente. Primero Dios. El presidente de Ucrania ha presentado un recurso contra Rusia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Eso allí lo pueden ustedes ver. Piden que la Corte ordene visitas in situ para iniciar una demanda contra Rusia por genocidio. ¿Verdad? Es decir, los acuerdos, y esto lo traigo a relación, Chino, por los acuerdos de Minsk, ¿verdad? Porque Ucrania ha estado y seguirá estando echando uso, ¿verdad? Los instrumentos internacionales, para eso están, ¿verdad? Y miren, Suecia y Finlandia dicen, hombre, viendo lo que le acaba de pasar a Ucrania, nos vamos a meter a la OTAN, ¿verdad? Y viene Putin y los amenaza, ¿verdad? Y les dice, ¿y ustedes qué se creen? Suecia y Finlandia, por Dios, 2 países nórdicos europeos con un prestigio. Bueno, su servidor estudió un posgrado al norte de Estocolmo, en Uppsala. Pues sí, son países que están en los rankings como los que tienen mejor calidad de vida. No, hombre, vayamos al top 10 de desarrollo humano. Sí, y ahí también está Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega. Napoleón, ¿y qué pasaría con Estados Unidos? ¿Qué hará Estados Unidos con la OTAN? ¿Se va a agraviar el conflicto? ¿Qué va a pasar relacionado a Yo eso? no creo que el pueblo ruso aguante estas sanciones, ¿verdad? Yo creo que la salida va a ser interna, más allá de esta cruenta agresión, ¿verdad? Terrible.
vi que amanecía Ucrania y un misil ruso alcanzó, ¿verdad?, un edificio y parece que hay decenas de muertos, ¿verdad?, un edificio civiles, edificio de condominios residenciales. Yo creo que no se va a pasar a una escalada. Yo estoy completamente confiado de que le van a detener esta demencia a Putin, ¿verdad? Que no sería la primera vez. Que no sería la primera vez. Yo creo que va a haber una contrarreacción democrática dentro, ¿verdad? El mundo no... les soy honesto, ¿verdad? Los reclamos desde el propio presidente de Ucrania a Occidente eran tremendos el jueves, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Sí. ¿Qué están haciendo por Ucrania? Hubo un ofrecimiento de evacuarlo y dice, si yo no estoy pidiendo que me saquen de Kiev, les estoy pidiendo apoyo. No quiero un raid, quien necesito... Ándale, así lo dijo, porque no. Estados Unidos le dijo que le ofrecía la extracción y dijo que no busco un raid, le dijo. Exactamente. Busco a que me apoyen armamentísticamente hablando. Y esto podría tener otras consecuencias. En algún momento se especuló con que China iba a aprovechar para invadir Taiwán o son exageraciones. Son exageraciones. De hecho, lo que sí no es exageración es que China ven que en la votación del Consejo de Seguridad, que obviamente iba a vetar Rusia, ¿verdad?, porque es de los 5 poderosos, China se abstuvo, ¿verdad? Yo estaba, pero viéndola en vivo, y yo dije, híjole, China va a votar con Rusia, ¿verdad?, vetando. Y China se abstuvo. Y China está llamando al diálogo, ¿verdad? Yo creo que... Y los rusos creyeron que China iba a ser la solución para el cash, ¿verdad?, para el flujo de cash. El asunto es que las transferencias internacionales de activos, ¿verdad?, contra rusos, contra los famosos oligarcas rusos, donde está el dueño del Chelsea, ¿verdad? Roman Abramovich. Chero de Putin, ¿verdad? Sí. Es que miren, allí pasó, cuando se da esta etapa de democratización en Rusia, ¿qué hacer con esas grandes empresas estatales? Y las mafias salen de allí, de unos cuantos que se aprovechan, compran las acciones cuando se privatizan. Los nuevos ricos, la mayoría. Los nuevos ricos, pero mafiosos, lamentablemente, ¿verdad? Si Rusia es un país riquísimo en recursos, enorme, gigantesco, por donde se lo vean, ¿verdad? Entonces, allí salieron esos nuevos ricos, ¿verdad? No, perdió también Rusia no solo la democracia política, sino la democracia económica, ¿verdad? Porque eso es importante, ¿verdad? Sentirse uno parte que progresa con las reformas económicas y con la globalización económica mundial. Entonces, imagínense, todo eso hemos perdido con Rusia, ¿verdad? Desde el 2010, ¿verdad? Yo diría hasta el 2004, 2005, ¿verdad? Cuando ya Putin se monta la reelección, ¿verdad? Allí perdimos a la Rusia democrática. Y respecto también, volviendo al tema de Estados Unidos, que obviamente para un país como el nuestro es tan importante, ¿a futuro no veo una relación demasiado compleja entre ambos países? Si hay una restauración democrática en Rusia, todo se allana, ¿verdad? Todo se pavimenta, ¿verdad? Pero mira, aquí yo aprovecho para decir algo en estas grandes máximas, ¿verdad? Esto es un mensaje para el resto de tiranos, ¿verdad? Aún los que no están sentaditos encima de arsenales nucleares, ¿verdad? Nucleares como el de Putin, ¿verdad? Yo creo que genera conciencia en pueblos como el de El Salvador de que no podemos resolver con tiranías nada, ¿verdad? Sino que problemamos más el desarrollo y el futuro de nuestras sociedades. Claro, aquí lo estamos viendo afortunadamente a 10.800 kilómetros de distancia, ¿verdad? Sí. Pero pagando un galón de gasolina arriba de los $4. ¿Cómo está el ranking de tiranos? Putin arriba. ¿Después quién le sigue? De China. Bueno, pero es que con China ahí está. Allí quizás más que un tirano, ¿verdad? Es una dictadura, ¿verdad? Sí. Permanente. De hecho, Rusia, es que Rusia pasa de los zares a los bolcheviques comunistas, 10 años de democracia, ahora Putin, y allí se nos fueron 150. Fíjense qué rápido, en 30 segundos acabamos de decir la historia de Rusia, por Dios.
¿verdad? Y China popular pasa de los emperadores, se recuerdan aquella película bellísima, no sé si la han visto, emperador. El último emperador de Bertolucci. Sí, sí, sí. Aprovechen, no la han visto las Me amigas cae y amigos, como- que véanla. El último emperador. Pero pasa de los emperadores al Partido Comunista de China, que allí sigue, casi un siglo ya de Partido Comunista. Ya falta poquito, ¿verdad? Todo esto se dio en las antesalas o durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, ¿Quién más en el ranking? Corea. hombre, el bielorruso, Corea del Lukashenko. Norte. Ya vieron que el Kim disparó su misil en medio de esto de Ucrania, ¿verdad? Para llamar la atención. Que sí, porque a nadie, ¿verdad?, le hizo caso, ¿verdad? Aquí ando. ¿Verdad? ¿Qué va, en Latinoamérica? Hombre, Daniel Ortega, Rusia. Pero no están arriba en el ranking. No es una verdadera preocupación. Lo que sí es una preocupación es la manera como ellos han enfrentado esta crisis, ¿verdad? O sea, que Cuba, que Venezuela, que Nicaragua a estas alturas, ¿verdad?, estén hablando a favor de estas acciones de esta Rusia. Yo no sé cómo van a quedar ellos parados, ¿verdad? Una Rusia democrática, ¿qué interés va a tener con relacionarse con quienes apoyaron al tirano, ¿verdad?, y quienes quisieron tomarse fotos con el tirano Putin, ¿verdad? O sea, este es un llamado. Miren, aquí hay un bisagra, un tirano bisagra, que va entre la segunda y tercera línea, como el chino quiere poner un poco El las ranking, cosas, sí. de ranking. Quiere hacer ¿verdad? una pirámide. El de Turquía, el que acaba de ir a ver, Erdogan. Nayib Bukele, Erdogan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo muy hábilmente? Quizás él cuidándose su propia tiranía, ¿verdad? Y dijo, no, ¿verdad?, esto es inaceptable que Rusia lo haya hecho. Él agrede a los kurdos, ¿verdad? Tiene prisioneros políticos. Pero hay bases estadounidenses. en Exactamente, Turquía. porque él tiene la gran carta de la OTAN, ¿verdad? Y sabe que el paso de buques, ¿verdad? Y viene el presidente de Ucrania y le dice, mire, por favor, ayúdeme y detenga el paso de buques rusos hacia el Mar Negro, ¿verdad? Y lo comienza a hacer desde el sábado, ¿verdad? Y dice la respuesta, él se pone, qué curioso, Erdogan se pone entre los más beligerantes en la reunión del sábado de la OTAN, ¿verdad? Entonces, ya ven, esta es la geopolítica. No todos son sinceros y habrán algunos que saben el puesto geopolítico, ¿verdad?, que tienen para jugar posiciones importantes como Erdogan, un maestro de la política internacional. Mira, Napoleón, saludos entre comillas, del diputado Carlos Herman Brook, que está escuchando. Y dice, da risa el invitado esta mañana, pero bueno, de circo se sustenta esta oposición que representa el pasado oscuro de El Salvador. Y dice que si su referente para sustentar sus diatribas es el Faro, ya sabemos por dónde viene y para quién trabaja. No sé si hay también... Sí, tenemos más voces de la tribu, pero antes de escucharlas ya para concluir el tema, que es muy amplio, que es cierto, que no, para tratarlo y comprenderlo Necesitamos todo, 5 horas. necesitamos el programa completo, pero Exacto. Napoleón, los especialistas, ¿cómo ven la situación? ¿Va a tener un fin pronto? ¿O todavía no se puede decir, no se puede meter las manos al fuego como para decir esto ya no va a avanzar más, o sí se va a poner todavía más grave? Haciendo un comparativo de la resolución de otros... eso fui a estudiar yo a Uppsala, al norte de Estocolmo. Yo estudié en el Departamento de Resolución de Conflictos Exacto. e Investigación para la Paz. Comparando, ¿verdad? Mire, y toda transición, todo conflicto es único e irrepetible. Todo, cada uno es irrepetible, pero hay ciertos elementos Patrones. comparativos, ¿verdad? Hay algunos patrones, ¿verdad?, recurrentes. Y en ese sentido, yo creo que el hecho que se haya instalado una primera mesa de acercamiento hoy, ¿verdad?, y ahí estemos atestiguando, ¿verdad?, y eso pues un saludo al señor diputado, eso no está en el Faro, ¿verdad?, eso está en los conocimientos internacionales que veo que él no tiene, ¿verdad?, o no lo quiere verlos. Creía que era un tipo un poquito más inteligente y hábil, Carlos Herman Brook, como su papá, que sí lo fue, muy hábil, inteligente y patriota. Sí tenemos claro de que estamos ante un nivel de sanciones nunca visto internacionalmente.
¿Nunca visto en la historia No, o nunca visto en los vi- últimos, nunca no sé, visto en la 50, historia, 60 años? ¿verdad? Y con sus acentos propios de lo que es este siglo XXI, el siglo de la tecnología, ¿verdad? El siglo de que en 10 minutos, a través del mecanismo SWIFT, tú puedes hacer una transferencia de aquí a Mongolia o te la hacen desde Bangladesh y tú la estás retirando aquí. Eso puso en jaque a muchos bancos rusos. A la quiebra ya, ¿verdad? De hecho, habló un expresidente del Banco Central de Rusia que está en Occidente y dijo, lo que viene es una catástrofe el lunes. Y así lo estamos viendo. Esto no lo aguanta Putin. Y les quiero decir por qué. Porque toda tiranía en todas las latitudes necesita inyección financiera. Una tiranía no es ideológica, ¿verdad? O solo ideológica. Una tiranía necesita inyección financiera. Estaban estimando, ¿verdad? Y ya que tú me preguntas, Cami, sobre mis colegas y los especialistas, da miedo. Las reservas internacionales de Rusia el viernes fuera de Rusia, y que podrían estar, no todas, pero sí una gran mayoría ya congeladas desde ese momento e imposibles de ser transferidas, del orden de 630 millones de dólares. 630 No, mil. es que ya No, los ceros ya no, Ya Sí, no es da. irreal. ya no nos caben en la mente. Es un No. número irreal. Ajá. Pero esa es la riqueza de Putin, de sus lacayos, esa es la riqueza de los oligarcas. Es que ahí es estar sentado, o sea, Rusia es un petroestado, incluso un petroestado más allá que el de Venezuela, ¿verdad? Entonces, ojo, los tiranos, ahorita estamos cerrando el 6º día, o mejor dicho, comenzando, ¿verdad? El 6º día para este conflicto con una brava resistencia política, diplomática, jurídica y militar de Ucrania, Sí. ¿verdad? Pero a la vez estamos atestiguando un régimen de sanciones internacionales nunca visto que estoy seguro le va a terminar doblando el brazo a Putin y que no lo va a aguantar el mismo pueblo ruso. Así que este es un mensaje para todos los tiranos y proyectos tiránicos en todas las latitudes del planeta. Me queda una pregunta que no está directamente relacionada con esto, pero sí es de actualidad y en cierto modo quizá tiene que ver. ¿Tu opinión sobre el nombramiento del nuevo embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan? Bueno, diplomático de carrera, estuvo acá, es un hombrecito que nos suena a muchos. Yo creo que es un excelente nombramiento. Se hablaba, implica? Implica, como ya pasó a la ratificación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, implica, en base al artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que ya fue presentada su solicitud como embajador ante el gobierno de El Salvador. ¿Eso qué significa? Que el gobierno de El Salvador ya le dio previamente su visto bueno, para decirlo en términos coloquiales, ¿verdad? Que entendamos todo. Entonces, está en manos del Senado, ¿verdad? Del poderoso Senado, que está manejado por los mismos que le vienen mandando cartas al presidente Bukele, preocupados por la democracia en el país desde septiembre del 2020. Los mismos de la lista Angel, que promovieron la lista Angel, y los mismos que acaban de pedir que la ley Bitcoin en El Salvador sea revisada bajo las normativas, ¿verdad? Porque creen que la ley Bitcoin de El Salvador está afectando o puede afectar, o ambos, varios renglones del libre comercio comprendido bajo el CAFTA, ¿verdad? Entonces, Duncan, a mí, yo tenía un preferido, se los confieso, un poquito menor en edad que Duncan, Paco Palmieri, que fue, no sé si les sonó a ustedes, pero sí fue un nombre que sonó muchísimo, que también con gran experiencia en Centroamérica. Duncan conoce El Salvador. Yo creo que si él es ratificado por el Senado, vamos a tener a un gran amigo de El Salvador, alguien convencido de la agenda del presidente Biden
y alguien convencido que Estados Unidos debe seguir jugando un rol importantísimo en el país para fortalecer la democracia y para ayudarnos en la lucha y la prevención de la corrupción en el país. Perfecto. Bien, Creo que estamos con el tiempo. Aquí pasamos el tiempo, pero bueno. Solo quiero leer algunos mensajes así rapidito. Buena entrevista, está interesante el punto de vista de su entrevistado. Por cierto, saludos desde Alemania, nos escribe Ernesto. Que necesitamos más tiempo, dicen, para poder abordar mejor el tema. Hay muchísimos mensajes. ¿Qué opina de todo el conflicto que se tiene internamente en Ucrania con la parte del Donbass? ¿Por qué se olvidan de las invasiones de Estados Unidos y sus aliados en los países de Medio Oriente? Que quieren que sigamos hablando del conflicto. Bueno, no nos alcanza el tiempo, pero la gente, pues alguna está muy contenta con la entrevista y mandan saludos, Napoleón. ¿Qué papel juega China? Bueno, aquí podríamos seguir platicando de todo lo que manda la gente y escuchando los audios, pero nos come el tiempo, Napoleón. Muchísimas gracias. Pencho ya se tuvo que desconectar, pero ha sido una plática bastante interesante. Me tienen a la orden y bueno, el Papa Francisco se dieron cuenta, ¿verdad? Rompió protocolo, se cruzó la calle, tocó el timbre de la embajada rusa, ¿verdad? Y son estos ejemplos, ¿verdad? Que una crisis terrible como esta te obliga a abandonar todo en aras de la paz. Así que yo espero y confío que si no me siento aquí, pero por Zoom, vamos a poder hablar de que esto terminó, que esta pesadilla terminó, comenzando por la pesadilla que significa Vladimir Putin. Y ojalá que Ucrania salga de esta agresión cobarde armada. Gracias a ustedes y bendecida semana para las amigas y amigos que nos acompañaron y un gusto estar aquí en la tribu, de verdad. Gracias, Napoleón, y le tomaremos la palabra para poder hablar de esto más adelante y como usted dijo, esperamos que pase pronto. Sí, y saludos a Shevchenko. ¿Leíste, Chino? Sí. Lo que escribió, ¿verdad? No, lo que escribió el otro día. No, bueno, como buen ucraniano, magnífico. Orgulloso. Y gran jugador, ¿eh? Un crack en el Milan, sobre todo, también jugó. Eso. Mi equipo en la Serie A, por cierto. Jugó en el Chelsea, en el equipo de Putin. Llegaron los desayunos, nos dicen. Ya llegaron los desayunos. No te puedo decir todavía. Ya vinieron los desayunos de La Pampa. Varias opciones para que usted elija qué quiere comer después de una plática tan intensa y una plática tan que debería de ser más extensa, insisto. Pero aquí están. Tenemos un desayuno típico que son plátanos fritos, frijoles molidos, chorizo, huevitos revueltos con vegetales, aguacate y queso. La canasta típica, que estas le encantan al chino, pero es plátano, son la Buenísimo. base de las canastitas de plátano con relleno de huevo con vegetales, aguacate, frijoles molidos y requesón. Hay un plato de fruta que viene con yogurt y granola. Hay huevos divorciados, que son plátanos fritos, frijoles molidos, queso y su respectiva salsita para cada huevo. Y también tenemos hot cakes. ¿Qué se le antoja, Napoleón? Wow, es que todo. Todo. Pero dicen que no se puede tener todo en la vida. Pero cuando se mencionó el requesón, como que por allí, esa partecita me voy a La canasta típica, Sí. las canastas de plátano con huevo. Excelente decisión. Muy buena elección. Y ahorita están calientitos porque los acaban de traer. Así que nos vamos a comer. No son las 11, pero si es hora de comer, nos vamos a una pausa y volvemos con nuestra invitada. Tenemos invitada porque hoy tocamos el tema de salvadoreños por el mundo y nos acompañará Ingrid Alarcón de Spadi, espero haber dicho bien el apellido, desde Freiburgo, Alemania. Y antes de irnos a la pausa les cuento que, pues ya como lo mencionamos, nuestros desayunos, tanto los de los invitados como los nuestros, son de La Pampa Restaurantes. Y si usted quiere disfrutar de ellos, puede hacerlos en sucursal Santa Elena de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 11 de la mañana. También están en Bellavista.